Bienvenidos a este webinar sobre tráfico ilícito de especies silvestres. Mi nombre es Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, y este webinar está producido por el Comité de Lectura en alianza con el proyecto Prevenir de USAID, y tiene como objetivo visibilizar y generar conciencia sobre los delitos ambientales que se cometen en la Amazonía peruana. Para tocar esta problemática, le damos la bienvenida a dos invitadas muy especiales que tenemos esta mañana. Patricia Torres, ella es asesora legal del Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, la SPDA. Es abogada especializada con estudios de maestría en conservación de recursos forestales de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la formulación e implementación de políticas públicas para el sector forestal y de fauna silvestre, vinculado a instituciones como Sinfor, CERFOR, MINAM y ONGs. Y por otro lado tenemos a Giovanna Murillo. Ella es coordinadora regional de tráfico de vida silvestre en Andes, Amazonía y Orinoquía del Wildlife Conservation Society, el WCS. Desde finales del 2019 es la coordinadora para temas de tráfico de vida silvestre en la región Andes-Amazonía del WCS, liderando la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, acción regional desarrollada bajo soporte de la Unión Europea. Este webinar va a estar dividido en 4 grandes bloques. Primero vamos a hablar vamos a hacer una introducción al problema de tráfico ilícito de especies, donde nuestras especialistas van a explicar lo que implica este delito y las fases de este último. Luego vamos a hablar un poco del contexto nacional, que se centra específicamente en cómo se desarrolla esta actividad ilícita en el Perú. Después hablaremos de la legislación vigente y los problemas de cumplimiento que tiene esta última. Y terminaremos comentando un poco sobre las consecuencias no deseadas del tráfico ilícito de especies, entre ellas, digamos, la aparición de enfermedades zoonóticas como el COVID-19 que estamos experimentando en estos tiempos, ¿no? Y finalmente vamos a tener un espacio para dar recomendaciones más enfocadas en nosotros como ciudadanos, para saber qué podemos hacer para enfrentar este delito. Bienvenidas, Giovanna y Patricia. Empezaremos entonces con nuestro webinar. Muchas gracias, Augusto, por la pregunta. Y sí, el tráfico de vida silvestre básicamente vendría a ser el comercio de productos, especímenes de origen ilícito, ¿no? Entonces, en esta cadena de suministro tenemos el comercio, la venta, la compra, el transporte, y no solo a nivel nacional, sino también internacional, ¿no? La importación, la exportación de aquello que puede tener un origen ilícito. Nuestra normativa, para ser estrictos, la normativa especial, por ejemplo, forestal y fauna silvestre, no define qué es tráfico, ¿no? Pero, sin embargo, es un concepto que mundialmente se conoce y comprende esas actividades que te comento. Algo importante para remarcar, porque ha tomado ya por estos tiempos, ¿no? Y en especial por la pandemia, por ese distanciamiento, más aún ahora que antes, también está involucrado los cybercrimes, ¿no? Que básicamente es el comercio electrónico que se realiza ese tipo de productos de origen ilegal y que genera una especial atención y también una serie de retos para las autoridades hacer de alguna forma un comercio que es de mucho más difícil seguimiento, ¿no? Entonces, todo ese tipo de actividades que se vienen realizando y los que participan en esta cadena de suministro de origen ilícito, justamente los que denominamos tráfico ilegal de vida silvestre. ¿Y por qué es que se dice que esta es una actividad relacionada al crimen organizado? ¿Es efectivamente así? Bueno, sí, en la práctica, mundialmente, ya hay una serie de autoridades, incluso la Convención CITES calienta a darle esa clasificación, ¿no? ¿Y eso a qué corresponde? Porque el tráfico de vida silvestre, como otros delitos que conocemos y seguramente son más familiares como el tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, trata de personas, nacen o su modus operandi tiene mucho que ver con organizaciones criminales, ¿no? Que básicamente son personas que se asocian para poder cumplir un objetivo en común, en este caso para cometer un ilícito, un delito. En ese sentido, en la práctica, la forma en que se estructuran estas redes, ¿no? De tráfico de vida silvestre, incluso relaciones criminales transnacionales, ¿no? Es decir, más de un país que esté involucrado desde el país de origen, el país de tránsito, el país de destino de este producto, configuran el tema de crimen organizado. No obstante ello, nuevamente tenemos una ley de crimen organizado que no contempla al tráfico de vida silvestre como parte de esta normativa, ¿no? Y por ende, las herramientas que puede tener el Poder Judicial u otros actores para poder de alguna forma actuar de una manera mucho más armónica con las herramientas que permitan desarticular esas relaciones criminales se ven limitadas porque no forman parte de esa normativa, ¿no? Y bueno, este es parte justamente del proceso que tenemos que aún que empujar. Y es más, tenemos actualmente proyectos de ley en el Congreso de la República precisamente que buscan darle esa categorización para que a nivel nacional efectivamente se le dé ese tratamiento legal, ¿no?
Y quizás solo para remarcar esto, no solamente eso está porque se ve una dinámica, sino que incluso la estrategia nacional, ¿no?, que tenemos para la reducción del tráfico de vida silvestre, fauna silvestre, ya incluso reconoce en ese diagnóstico que hace en su momento que es importante darle este refuerzo normativo, ¿no? Es más, en 2019 hubo un encuentro de alto nivel que justamente lo que trató es de que varias autoridades a nivel mundial, incluyendo de la región, Latinoamérica, suman esfuerzos para combatir ese tipo de crímenes. Y parte de ello justamente es tomar medidas a nivel nacional como compromiso para hacer frente a organizaciones criminales. Entonces, por donde se le vea, tanto en la práctica como compromisos políticos y mandatos como la estrategia de tráfico, nos lleva a decir que es necesario que a nivel normativo se le dé este tratamiento, ¿no? Claro, qué importante que se pueda avanzar en ese sentido a nivel legislativo, pero digamos, para tratar de explicarle esto a una persona que recién se topa con esta problemática y que necesita de alguna manera que le expliquen más en sencillo cómo se da a cabo esta actividad, quería pasar justamente con Giovanna para preguntarte cuáles son las fases, digamos, de este tráfico ilícito de especies silvestres. ¿Cómo podríamos describir la cadena en la que se realiza esta actividad? Gracias, Augusto, por la pregunta. Bueno, todo, digamos, inicia por una fase de extracción de distintos individuos, de distintas especies de fauna silvestre, eh, principalmente de medio de vida libre. Muchas de estas son crías, que son básicamente capturadas o a veces extraídas de nidos o separadas, digamos, de grupos o de las mismas madres que están en vida silvestre, ¿no? Varias de ellas también son especies, digamos, endémicas o que están en algún grado de amenaza. Y justamente esto está relacionado a la demanda, ¿no? Y a la oportunidad también que se tenga de acceso a las mismas. Entonces, todo, digamos, iniciaría como parte de una fase de extracción. Luego, obviamente, llega a un momento en el cual estos individuos se transportan. En estas condiciones, bueno, hay generalmente hacinamiento, mezcla de especies, largas distancias, distintos especímenes que son extraídos de zonas de Amazonía que pueden terminar en unas cuantas horas en una zona de frontera del norte o en, en las mismas zonas andinas, ¿no? Entonces, a través del transporte pueden recorrer fácilmente todo el Perú, digamos, inclusive llegar a zonas de frontera o inclusive mercados internacionales. Hay también otras fases que están involucradas con zonas de acopio, donde básicamente se recepcionan distintos de estos individuos que son extraídos de vida silvestre o bueno, que son parte de esta cadena de suministro ilegal. Se acopian generalmente en distintas ciudades de distintos departamentos del país. Bueno, todo esto tiene un destino final, ¿no? Muchos de ellos son para un mercado local, porque hay una demanda local donde se pueden encontrar animales vivos que generalmente son comercializados o demandados para mascotas. En otro contexto también hay partes u otros suministros que también son parte de la demanda local, e inclusive la carne que también se puede encontrar de repente como comercio ilegal en algunos restaurantes que pues lo venden de manera ilegal, ¿no? Entonces, es como que el punto de destino local, pero también hay un punto de destino que podría llegar a mercados internacionales. Y justamente ahí es donde encontramos más individuos vivos o partes de los mismos, ¿no? Dentro de las distintas, digamos, modalidades también, bueno, pues se encuentran distintos puntos de venta como mercados o inclusive mercados en zonas urbanas o inclusive varias de estas modalidades que van cambiando ya nos presentan otro tipo de accesos a través de comercio electrónico o entregas directas, ¿no? Es importante también mencionar que si bien estoy haciendo referencia a un inicio de la cadena como parte de extracción de vida silvestre, internacionalmente se ha reconocido que también hay otras modalidades, digamos, de inicio de esta cadena que incluye el lavado de especímenes a través de mercados legales. Esto es importante mencionarlo también porque Perú es un país que tiene una apertura y la misma legislación lo permite a tener un acceso a mercados legales. Entonces, este ilícito, el tráfico de especies de fauna silvestre,
también pone en riesgo estos mercados, y justamente porque existen estas, digamos, estas oportunidades o mecanismos que también utilizan estos criminales a nivel de utilizar el lavado de especímenes dentro de mercados legales. Entonces, un poquito lo mencionaba para hacer la precisión, que no solamente pensemos en que existe una extracción de vida silvestre, sino también que puede haber este involucramiento del lavado de especímenes a través de estos mercados. Buenísimo. Creo que vale la pena como que ir desmenuzando un poquito varias de las cosas que contabas, Giovanna, porque hay algunas expresiones que nosotros a veces escuchamos en la prensa, por ejemplo, y pensamos que de repente se refieren a cosas que pasan en otros lugares, ¿no? Como por ejemplo, este concepto de especies en extinción, en peligro de extinción, ¿no? De repente nos imaginamos animales que no, o digamos, especies que no necesariamente en el Perú, sino en otros países, pero tenemos claramente un problema en ese sentido aquí también. Quería preguntarte un poquito cómo entender mejor este tema, ¿no? El riesgo de la extinción en especies en el Perú. Sí, y es importante también lo que mencionas, porque a veces cuando comunicamos podemos estar también, digamos, mezclando algunos términos a referirnos a especies, especímenes, individuos, y a nivel de especies sí, tenemos, Perú es ya de por sí un país megadiverso, que tiene muchas especies, lamentablemente se encuentran varias de estas en algún grado de amenaza. Perú cuenta con un listado del libro rojo con un listado de distintas especies en las cuales pues se ha categorizado justamente de acuerdo a la amenaza en la que se encuentran. Lamentablemente varias de estas especies están siendo afectadas por el tráfico o ilícito, este delito, y coincidentemente es interesante también mencionar esto porque en el tráfico de especies, mientras más rara, mientras sea una especie más endémica, más difícil de conseguir, inclusive hasta más amenazada, tiene un mayor valor en el mercado ilícito, en el mercado internacional de comercio ilegal de este grupo, ¿no? de animales. Entonces, es importante también resaltar esto porque ya de por sí es una afectación a la conservación. Y a nivel de temas de tráfico sí es difícil cuantificar justamente cómo esto va afectando, porque hay una afectación directamente con distintas especies y va a depender de la demanda, de la temporalidad, de la disponibilidad. Se tienen algunos datos referenciados a las confiscaciones que pueden ayudar a tratar de identificar los volúmenes, y estas listas que pues nos pueden dar algún tipo de información sobre cuáles son las más afectadas, ¿no? Patricia, pasando contigo, ¿cómo se maneja a nivel legal, regulatorio, digamos, este tema de la vulnerabilidad de las especies? ¿Cómo maneja el tema la legislación? Sí, lo maneja de distintas maneras, ¿no? Cuenta con una serie de instrumentos que tratan de alguna forma visibilizar, tanto a nivel nacional como internacional, cómo ese grado de amenaza que justamente recibe la presión de esa especie, ¿no? Lo que sea, Giovanna, tiene que ver mucho con el concepto finalmente de escasez cuando hablamos en el tema económico, ¿no? Cuanto más escaso es un bien, evidentemente su valor se eleva, y más aún cuando tenemos mercados o demandas, ¿no? Internacional, y la presión es mucho mayor. A nivel nacional tenemos, ya lo adelantó también Giovanna, el Decreto Supremo 4/2014 del MINAGRI, que es en la práctica actualmente la lista oficial de especies amenazadas de fauna. Esta lista tiene que actualizarse cada 5 años, así que actualmente el CERFO también tiene un proceso para actualización, porque los datos se van desfasando conforme van avanzando las dinámicas de tráfico u otro tipo de factores que pudieran estar afectando a las especies, ¿no? Básicamente pueden ser en peligro crítico, que es, digamos, en modo la categoría más elevada de amenaza, luego sigue en peligro y vulnerable. Si bien es cierto, no son amenazadas en situación casi amenazada o datos insuficientes, y eso es bueno dejarlo claro, sí también forman parte de este listado, porque de alguna forma es un aviso de que en el caso de situación casi amenazada podría prontamente, si no se toman medidas, poder ingresar a un grado de amenaza. Y en el caso de datos insuficientes, básicamente se colocan porque se trata de especies que no se tiene suficiente información para darle una categorización. Entonces también es una alerta para investigar, generar información y saber realmente cuál es la situación de esa especie en específico, ¿no? Y esto es clave porque según las causas que puedan estar generando una presión, puede ser hasta pérdida de hábitat, puede ser también por el avance, ¿no?, de la población, en el caso de los hábitats, o puede ser también competencia, puede ser, como ya también es el motivo de esa reunión, el tráfico, la presión de extracción.
son factores que hay que tomar en cuenta justamente para que la autoridad pueda tomar medidas y nosotros como ciudadanos también podemos tomar conciencia de la situación de esa especie para tampoco participar de estas prácticas o del comercio o de la compra de ese tipo de animales, ¿no? Y además a nivel internacional, que creo que puede completar muy bien las herramientas que cuenta el Estado, tenemos, por ejemplo, la Convención de Comercio Internacional de Especies Amenazadas, Fauna y Flora Silvestre, ¿no? Que básicamente es la popular CITES, ¿no? Que es un tratado que busca que los países en alianza tomen medidas a nivel transfronterizo, tanto para el ingreso y salida de los animales que se encuentran en sus listas, de acuerdo a su grado de amenaza, y eso da una herramienta muy importante también para poder controlar de alguna forma el seguimiento de posibles actos ilegales que se puede estar cometiendo a nivel internacional. Así que herramientas hay varias, el tema es implementarlas de una manera cooperativa entre los estados y a nivel nacional. Y si pensamos un poco en esta situación del tráfico, finalmente lo que se genera es un mercado ilegal, ¿no es cierto?, ilícito, estábamos conversando, pero es un mercado que tiene una oferta y tiene una demanda, ¿no? ¿Cómo es que ha venido evolucionando la oferta y la demanda de este mercado en particular? Giovanna, no sé si nos puedes comentar un poquito sobre eso para entender cuál es hacia dónde está yendo esta situación. Sí, como lo explicaba al inicio, definitivamente en toda esta cadena, desde el inicio hasta el punto final, hay distintas motivaciones. Y generalmente si hay un mercado es porque existe una demanda. Entonces, dentro de estas motivaciones existe, digamos, una motivación principal de tener animales silvestres o sus partes a un fin que están determinando justamente las personas, ¿no? Entonces, esta motivación viene justamente de las personas para cumplir algún tipo de finalidad, más allá inclusive del tema económico, porque esto pasa de solamente comprar y vender animales, ¿no? Entonces, bueno, va a existir justamente esta demanda, en muchos casos justamente como mencionaba también, de animales vivos, para un mercado de mascotas, que puede ser local a nivel país o también internacional, colecciones privadas también, que justamente es una gran demanda a nivel internacional. A su vez, también partes de los mismos que llegan a cumplir un suministro para mercados pueden ser souvenirs o otro tipo de artículos que a veces son utilizados basados en algunas creencias, digamos, que tiene a veces la población relacionado con algunos aspectos medicinales que podrían tener algunas partes de estos animales, ¿no? Entonces, hay un ejemplo claro que vemos en nuestro contexto, en nuestro país, del uso y consumo de algunas partes de animales, como son voy a mencionar el ejemplo de las ranas del género Telmatobius, donde encontramos a las ranas del lago Titicaca, justamente que son utilizadas y consumidas por las poblaciones locales, teniendo esta creencia de que pueden curar algún tipo de dolencias a nivel respiratorio, o en general, distintos tipos de dolencias que podrían, que la población piensa que podría ser de utilidad tomar esto como un tipo como un tipo de medicina, ¿no? Entonces, solamente para mencionar que los volúmenes, inclusive al momento de revisar la información oficial de las autoridades, a nivel de confiscaciones, pues se pueden llegar a encontrar decomisos de más de 1.000, 2.000 individuos de estas ranas del género Telmatobius. Eso justamente dicen los datos, inclusive relacionados con otras especies que se encuentran también dentro de estas categorías de amenaza que explicaba Patricia. Tenemos, por ejemplo, al jaguar, donde se encuentra ya tanto en mercado local como en mercado internacional esta demanda por partes de este animal, ¿no? Básicamente colmillos, que son demandados por distintos mercados internacionales. De la misma forma, por una creencia de estatus inclusive, de si quien tiene este souvenir o este tipo de productos, pues les da algún tipo de estatus, digamos, a nivel social. Entonces, por eso justamente mencionaba, las motivaciones pueden ser muchas, pero lo importante para mencionar aquí también es que existe un mercado, y justamente las personas son las que, por estas motivaciones, son las que al final pues demandan estos productos, ¿no? Y lamentablemente en nuestros países, y también ocurre en Perú, factores como la corrupción facilitan que todo esto ocurra, ¿no? ¿Y qué le podríamos decir a una persona que de repente tiene la idea de que el principal factor contribuyente a este problema es la demanda internacional y que de repente la demanda local es
insignificante o pequeña comparada con la internacional. ¿Sería eso correcto? ¿Es este un problema más derivado, digamos, de un mercado internacional o también tenemos un problema local grande? Mencionaría que hay justamente un mercado local, un mercado demandante, donde podemos encontrar básicamente animales vivos como una de las principales causas, y como mencionaba, para una demanda de animales vivos como mascotas. Pero esto no quita que existe una presión también de un mercado internacional. Y voy a mencionar algunos ejemplos también últimos que se han podido documentar a través de las actividades de control de las autoridades. Y esto también es importante porque al momento de hablar, lo que se mencionaba hace un momento de las especies, podemos haber mencionado un ejemplo de 2.000 individuos de ranas de género Telmatobius que pueden estar distribuidas en zonas en Junín, en Puno, específicamente en el lago Titicaca, las que son las Telmatobius culeus, las que se distribuyen solamente en ese lago. Entonces estamos hablando de especies endémicas. Es mucho más peligroso esta presión. Pero también podemos estar hablando de otras que tienen una presión inclusive por un mercado internacional. Por ejemplo, casi a finales de febrero se encontró justamente un registro de 50 vicuñas muertas en Arequipa, y justamente son especies que están regularizadas como casi amenazadas dentro del listado de especies amenazadas para Perú. Y esto es para un mercado claramente internacional. La fibra de vicuña es un producto muy valorado en un mercado internacional. Actualmente no se están esquilando, no hay estas campañas de esquila de vicuña justamente por situación de pandemia. Entonces la presión cada vez puede ser mucho más fuerte, ¿no? O inclusive otro ejemplo que es fuerte, pero que a veces no se ve porque no nos toca, es todo lo que viene pasando con el comercio ilegal y la presión internacional que viene habiendo con algunos productos como aletas de tiburón. A finales del año pasado, en noviembre, hubo una incautación grandísima de prácticamente 1 tonelada de aletas de tiburón encontradas justamente disecadas en un domicilio en el Callao. Entonces, de esos hay muchísimos casos, y esto estoy mencionando solamente un ejemplo. Pero no lo vemos, la población de repente no lo ve porque no se está hablando del loro, del mono, de la tortuga, de lo que vemos de repente comúnmente y que decimos, sí, han decomisado estos individuos. Pero aquí estamos hablando ya de volúmenes grandes de especies que están con alguna categoría de amenaza, que hablar simplemente de individuos ya es preocupante. Entonces, por eso también, y qué bueno que hagas la pregunta, porque no es lo mismo de hablar de que ha habido un decomiso de 4 colmillos de jaguar que 2.000 loros cabeza amarilla, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho también el estado en el que se encuentran estas especies, ¿no? Entonces, sí, existe un mercado local y existe un mercado internacional, y los dos están presionando justamente a distintas especies en nuestro país. Y si pensamos en la geografía del Perú, ¿en qué regiones, digamos, tú dirías, Giovanna, que es más prevalente este problema? Podría mencionar, inclusive voy a responder esta pregunta en base también a un ejercicio que se desarrolló entre el 2015 y 2017 con autoridades a nivel nacional, justamente para dar un insumo a la Estrategia Nacional para reducir el tráfico de fauna en Perú, donde se identificaron más de, digamos, 15 rutas de tráfico local a nivel país. Justamente fue un trabajo realizado con estas autoridades, que va muy vinculado donde inician justamente estas cadenas, desde la extracción hasta un punto de venta final. O sea, para zonas de extracción, definitivamente, y con los ejemplos que he mencionado, podemos tener zonas de Amazonía, zonas de Andes, zonas de costa. Es como que si tuviéramos que marcar, realmente tendríamos que marcar todo el mapa del Perú y las principales carreteras y rutas. Y lo interesante de esto es que, pues, mientras más información vayamos generando, estas personas que se dedican a este delito, pues van creando nuevas rutas. Por ejemplo, hasta el mismo 2017, donde se cerró justamente este insumo y se presentó como parte de la Estrategia Nacional para Reducir el Tráfico de Fauna, se había determinado que esta zona de frontera entre Perú y Ecuador, en Tumbes, hay un mercado que se llama el Mercado de Aguas Verdes, pues era un lugar de venta
digamos, un punto caliente de venta de fauna silvestre. Y que esta zona de frontera también entre Tumbes y Huaquillas era importante también para reconocer el tránsito de estos animales. Pero justamente al aumentar el control, muchas de estas rutas van cambiando y estas rutas ya van entrando igual para Ecuador desde zonas que no están inclusive mapeadas, que incluyen el departamento de Piura. Entonces ya van mudándose de Tumbes a Piura. A nivel de acopio, que tiene que llegar en muchos casos para salidas internacionales, cuando hablamos de vías aéreas, a Lima como capital, pues ya directamente se está determinando, y eso lo están viendo las autoridades, que en Ica se estaría sirviendo como un lugar también de acopio, ¿no? Entonces, difícil responder la pregunta de decir, por estas rutas son las que pasan y donde se encuentran, porque igual las modalidades van cambiando, los lugares de venta van cambiando, ya no se ven tanto los mercados, difícilmente los vamos a encontrar y hacer un conteo como de repente hace 5 o 7 años se podía hacer. Entonces, pero sí es importante justamente tener esas alertas para ir también trabajando con las autoridades justamente en detectar y controlar estas rutas que son cada vez nuevas, ¿no? Claro, me imagino que opera ahí algo similar a lo que se habla en el caso del narcotráfico, con esta teoría del globo, ¿no es cierto? Que uno aprieta por un lado y termina adaptándose el mercado ilegal para aparecer por otro, ¿no? Exacto. Ahora, justamente en términos de cómo combatimos esta actividad, ¿no? Porque hemos hablado un poquito de la legislación, de la forma como se combate esto a nivel regulatorio, pero quiero que me cuenten un poquito más si los mecanismos, las herramientas que tenemos para combatir este delito están funcionando o no. Voy a pasar aquí a Patricia para que nos cuentes un poco tu visión sobre si crees que estamos bien preparados para lidiar con este tema o si las armas que tenemos funcionan o no funcionan. Muchas gracias, Augusto. Quizás solamente para complementar, y tiene mucho que ver con tu pregunta, lo que mencionaba Giovanna también, ¿no? Porque quizás en el comercio local nos está visibilizando mucho la problemática, o hablamos que efectivamente esa dinámica, lo que tú adelantaste, es a manera de una organización criminal, se va cambiando las rutas, ¿no? Porque precisamente la aproximación al problema no es una aproximación global, ¿no? Muchas veces cuando hablamos ya del comercio ilegal a nivel local, vamos o justamente la intervención se da. Hay casos en los que se da en el camino del transporte, pero muchas veces con el consumidor final. Y no estamos visibilizando toda la cadena que hubo detrás para que justamente ese espécimen llegue al consumidor final. Y ahí estamos hablando justamente en un cambio de lógica de intervención, ¿no? Realmente visualizar que es un problema de crimen organizado muchas veces, casi en todos los casos, y la aproximación en investigación tiene que ser justamente desarticular esas redes, porque finalmente hacer una estructura muy organizada simplemente van a cambiar de rutas y de rutas y de rutas porque ya hay una demanda y una oferta que hace que esa organización criminal subsista. Y evidentemente el costo-beneficio en que en su momento se analizó valga la pena para seguir simplemente adaptándose a la dinámica que existe local de control, ¿no? Y quizás para entrar ya a las herramientas que para este efecto existen, solo diferenciar algo conceptualmente, que es un poco también el motivo de esta comparación, ¿no? La fauna silvestre, como la conocemos, o la vida silvestre, puedes encontrar tanto en vía terrestre como a nivel acuático. Pero para efectos de la norma, y lo recalco, para efectos de la norma, hay una distinción que vale la pena mencionar. Aquellas especies que nacen en tierra, como por ejemplo puede ser un guacamayo, un jaguar, o incluso lobos marinos o tortugas marinas, se encuentran reguladas por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su normativa. Y en el caso de aquellos especímenes o especies que nacen en aguas marinas o continentales, como por ejemplo tiburones, caballitos de mar, manatíes, o las mismas ballenas jorobadas, que una vez va al norte, ¿no? En Piura, para visualizar cuando pasan en su ruta migratoria, forman parte o se les denomina recursos hidrobiológicos. Y se regulan tanto en la parte de gestión como la sanción por la normativa de pesca. Y evidentemente las autoridades que intervienen en uno y otro caso son diferentes porque la normativa es diferente. Ahora bien, en el caso de sanciones, en el caso, por ejemplo, del Código Penal, tenemos penas privativas de la libertad cuando hablamos de extracción ilegal o también el tráfico de fauna y vida silvestres, especies acuáticas o terrestres, que van entre 3 a 5 años.
Y cuando se presentan situaciones de agravante, como por ejemplo, que puedan proceder de áreas naturales protegidas o de tierras de comunidades, esta pena podría elevarse incluso hasta 7 años, ¿no? Lamentablemente, para efectos prácticos, muchas veces cuando intervienen las autoridades se centran en actividades en concreto, ¿no? Por ejemplo, el comercio, el transporte, la venta, porque es la oportunidad en que la autoridad puede aproximarse al delito. Pero si no se hace esa visión global de que en verdad el que transporta forma parte de una cadena de alguien que vende o que compra o que exporta, no estamos realmente yendo al fondo del asunto, porque nos quedamos simplemente con el emisario, el que participa en una etapa o una fase del ilícito y no en la magnitud del problema, ¿no? Y esto es también sumamente importante porque cuando hablamos de penas, vale mencionarlo, si la pena no supera los 4 años, la pena puede ser suspendida. Es decir, no hay una prisión efectiva, lo que en la práctica genera también un desaliento, no genera el efecto disuasivo que queremos cuando estamos en esas circunstancias, ¿no? Es algo a tomar en cuenta también. Y a nivel administrativo, y aquí voy a centrarme sí porque mi especialidad no es tanto recursos hidrológicos, sino fauna terrestre, les puedo mencionar que a nivel administrativo tenemos la normativa forestal y fauna silvestre que también establece infracciones. Es decir, si tú capturas, tú vendes, ofreces para la venta por plataformas, ¿no? Electrónicas, comercio en línea o importas, exportas bienes, productos, especímenes de origen ilícito, también hay una infracción. Hay una sanción con una multa e incluso un decomiso del bien. Entonces, a nivel normativo tenemos, sí, una serie de herramientas, ¿no? Está proscrito, prohibido, la venta, la extracción ilegal, tanto a nivel penal como a nivel administrativo, y no obstante ello, aún no se está viendo los efectos de esta política criminal que muchas veces es reactiva, ¿no? Y quizás ahí, para complementar la pregunta que me hacías, vamos por esa línea, ¿no? Si tenemos ya medidas, tenemos autoridades, tenemos una legislación, es más, tenemos tratados como las CITES, ¿no? Que de alguna forma apuntan a lo que los estados puedan colaborar precisamente para hacer frente a este ilícito transnacional, ¿por qué no está funcionando, no? Y por ahí quizás generar algunas ideas, ¿no? Primero porque es una política criminal reactiva, es decir, nos estamos enfocando mucho en el control, y al apostar por el control, lamentablemente en la ejecución estamos encontrando una serie de fallas, ¿no? Por un lado, realmente tener sentencias o tener una aproximación al problema global como organizaciones criminales que nos permitan en la práctica desarticular esas redes de tráfico. Y para poder lograr ello nos falta presupuesto, personal capacitado, autoridades que puedan coordinar de una mejor manera frente a este ilícito y lo que en la práctica no se está haciendo, ¿no? O por lo menos los esfuerzos no son suficientes y nuevamente es porque también quizás hay una falta de dar una atención pública como Estado para realmente tener una noción de la dimensión del problema. Otro tema que se da en la práctica, hay una sobrecarga procesal. Hace un par de años, me acuerdo en un evento en que participé, Julio Guzmán, que es el procurador público del Ministerio del Ambiente, nos comentaba, ¿no? Y aquí sí quizás lo cito, que más o menos en promedio ellos recibían 220 procesos ambientales penales. Y ya en el 2019 estaban superando los 26.000 procesos en materia penal ambiental. Entonces, imagínense, si queremos generar un efecto disuasivo, esto no basta solamente con denunciar y llegar al Poder Judicial, sino que los procesos pueden llegar a buen puerto con una sanción. Y si tenemos una sobrecarga procesal donde no tenemos, quizás estamos apuntando a nivel administrativo y penal, pero no estamos dosificando en qué caso conviene actuar a nivel penal para que realmente se puedan tener los efectos que queremos con la fuerza que nos da una norma de este tipo, también perdemos la oportunidad de generar esos cambios, ¿no? Entonces también es un tema para la reflexión. Y quizás ya para terminar en ese sentido, también tenemos que tener en cuenta que no solamente es hablar de este caso en concreto, nuevamente, sino también ver el impacto acumulativo a lo largo de toda la cadena, ¿no? Y un tema clave que está también saliendo hoy en día por la pandemia es qué pasa con la imposición de la fauna decomisada, porque no solo basta que sancione, que muchas veces nos quedamos en eso, ¿no? Ya tengo a la persona que cometió el ilícito a nivel administrativo y penal, pero ¿qué pasa con la fauna decomisada? Ahorita estamos superados también con la carga de exposición de fauna, los mismos centros de cría en la práctica ahorita, justamente por las limitaciones de la pandemia, los recursos que normalmente podían recibir quizás por visitas o incluso la cooperación o voluntarios para el centro de rescate, etcétera, lamentablemente se ven limitados sus ingresos, ¿no? El Estado ha hecho un esfuerzo muy grande también para poder dar recursos, aprobó el año pasado un decreto de urgencia, pero realmente lo que se puede hacer con ello es limitado, ¿no? Es muy costoso rehabilitar, mantener
y eventualmente en muy pocos casos poder reintroducir especímenes de fauna silvestre. Entonces, nuevamente, la solución quizás no es solamente tener una política reactiva, sino preventiva, ¿no? Tomar medidas que nos permitan bien disminuir los casos de comercio ilegal, porque ya más adelante es mucho más difícil recuperar esos especímenes, ¿no? Me he quedado helado con la estadística de denuncias penales ambientales que has dado, 29.000, me ha parecido, nunca me hubiese imaginado que era tan alta, y además me llama la atención porque entiendo que América Latina, Sudamérica en particular, es una región donde se comete, digamos, muchos atentados en contra justamente de las personas que son defensores ambientales, ¿no es cierto? Entonces, me imagino que esa cifra de denuncias debe estar subestimando claramente el total de casos penales ambientales que existen, ¿no? Debe ser solamente una fracción de la gente que tiene la valentía de denunciar, ¿no? Pero igual, si es que eso ya de por sí genera tal nivel, digamos, de retrasos en que se llegue a buen puerto, digamos, con esos casos, si es que se sincerara, digamos, la cifra total, creo que la situación sería bastante más complicada, ¿no? Me imagino que ahí debería uno preguntarse si es que se están alocando, distribuyendo los recursos adecuados para tratar la parte legal, judicial de este problema, ¿no? Si lo estamos, si estamos invirtiendo lo suficiente o no. Pero en fin, quería pasar también con Giovanna, preguntarte a ti, Giovanna, ¿cómo estás viendo esta situación? ¿Te parece a ti que estamos siendo exitosos en el combate de esta actividad delictiva? ¿Qué cosa ves que funciona y qué cosa crees que no funciona? Gracias, Augusto. Sí, yo quisiera comentar que, bueno, en base también a mi experiencia, ya van a ser, creo, casi un poquito más de 8 años viendo el tema de tráfico y teniendo, digamos, la suerte de ver el esfuerzo de las autoridades, puedo decir que justamente se está avanzando en el país, así la misma población sienta que pues sigue habiendo este problema, digamos. Puedo decir que se está avanzando. El mismo hecho de ya tener una estrategia para reducir el problema, pues es bastante. Somos el segundo país en Sudamérica que cuenta con una estrategia después de Colombia. Entonces, estamos dentro de los pioneros en liderar estos temas y también promoviendo estas acciones con nuestros países a nivel de frontera, ¿no? En estos espacios binacionales, con Colombia, con Ecuador, con Bolivia, para el caso de la rana que justamente mencionaba, y ahora también hay propuestas de comenzar a trabajar estos temas con Brasil. Entonces, digamos que puede ser que no se vea, pero realmente las autoridades están haciendo un esfuerzo grandísimo para todo el tema de control, fiscalización, supervisión. No solamente es la autoridad administrativa para el caso de fauna silvestre, de recursos, digamos, que tienen esta reproducción en hábitos terrestres que mencionaba Patricia, no solamente es el CERFOR, están los gobiernos regionales, está la Fiscalía de Medio Ambiente a través de todos los profesionales a nivel del país, está la misma aduana, la SUNAT, que de repente no lo vemos tan vinculado, pero ellos están en los aeropuertos, en las zonas de frontera, en varios de estos pasos fronterizos, revisando justamente mercancías restringidas, está la policía, la División de Medio Ambiente. Entonces, particularmente yo siento y veo, y como lo mencionaba por experiencia, que hay mucho esfuerzo a nivel país, a nivel de fronteras, a nivel de elevar esta problemática a nivel de espacios internacionales, a través de la Convención CITES, para tratar de llevar algunas enmiendas de apéndices con especies que de repente necesitan otra categorización o incluir algunas otras que tienen una alta presión comercial, que no están incluidas dentro de la convención. Entonces, particularmente veo que hay bastante esfuerzo, pero definitivamente las autoridades no pueden trabajar solas. Este es un problema global, este es un problema que afecta a todo el mundo, a muchas especies, que inclusive si tomamos los casos, de ejemplo, en lugares como Asia y África, pues hay muchas especies que están como que al borde ya de la extinción, y justamente una de las causas, mejor dicho, una de las motivaciones y de estas amenazas están vinculadas con este tráfico. Una de estas, por ejemplo, el mamífero globalmente mayor comercializado de forma ilegal es el pangolín, y justamente porque quieren estas escamas de este mamífero justamente para preparar estas sopas, con estas creencias que se tienen.
la presión es muy fuerte. Entonces no busquemos que esto, digamos, termine siendo, también no me gustaría dar ejemplos fuertes a ese nivel de crítico para nuestras especies acá en nuestra región, en nuestro país. Entonces, puedo decir que hay avance, pero las autoridades no pueden trabajar solas, se necesita de la población también. Qué bueno lo que dices, porque si bien creo que es bien importante sentir la dimensión de este problema y lo grave que es bueno también sentir que podemos hacer las cosas bien, que si uno tiene la determinación y las herramientas, se puede avanzar y el Perú hasta podría convertirse en un referente, como tú decías, Giovanna, a nivel regional o quién sabe internacional. Considerando lo megadiverso que somos, digamos que tenemos una responsabilidad especial en ese sentido, ¿no? Pero quería hablar del pangolín, ya que tú lo has mencionado, porque se ha hablado mucho, digamos, en estos últimos meses, a propósito de la pandemia del COVID-19, ¿no es cierto? De cómo los virus que hoy, como el que hoy nos afecta, ¿no es cierto?, pueden surgir justamente de o tener alguna vinculación con el tráfico ilícito de especies silvestres o la forma como éstas se venden en mercados, etcétera, etcétera, ¿no? Y se habla mucho de este concepto de las enfermedades zoonóticas, que quería un poco que nos expliques cómo se da esa relación ahí, si es que, digamos, es algo relevante o no, si es que hay una conexión efectiva que tenemos que mirar con detenimiento, ¿no? Sí, definitivamente creo que toda esta situación que estamos viviendo con el tema de la pandemia, lo que nos ha afectado el COVID, pues también ha sido una oportunidad para poder, creo, tener estos momentos de reflexión y abrir los ojos de que no somos únicos en este mundo, sino que existe esta vida silvestre que está alrededor nuestra y que pues también existen las enfermedades, ¿no? Entonces, creo que voy a empezar definiendo un poquito qué se refiere o cuál sería la definición de una enfermedad zoonótica, ¿no? Entonces, como lo mencionaba, existen distintas enfermedades infecciosas y muchas de estas son las enfermedades zoonóticas que son transmitidas de forma natural entre animales, y aquí no solamente están los animales silvestres, sino animales domésticos, animales silvestres y domésticos y seres humanos. Entonces, es como esta transmisión que puede haber entre humanos y animales silvestres y domésticos en general. Entonces, ¿y esto cómo se da? Justamente por el contacto con ellos, ¿no? Puede ser por un contacto directo o también un contacto indirecto a través de el mismo consumo de algunos subproductos como carne, huevos o contacto con su entorno, fluidos, heces, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante también mencionarlo porque a nivel de enfermedades estamos hablando de distintos patógenos, que pueden ser parásitos, virus, bacterias, hongos, diferentes. En el caso del SARS-CoV-2, es un virus, es un agente viral, pero definitivamente el origen inclusive todavía es desconocido. Hay muchos indicios que realmente todo esto empezó en un mercado justamente de comercio de animales silvestres, y pues que la fuente podría ser uno de estos animales que portan naturalmente este tipo de virus, un coronavirus, que en el caso son distintas especies de murciélagos, o bueno, como ya mencionábamos, el pangolín, ¿no? Pero esto, y cuando hablamos de enfermedades, creo que tenemos como que sacar de repente el echarle la culpa que son los animales, sino una vez más, creo que las personas tenemos un rol ahí justamente importante porque este equilibrio que se encuentra en vida silvestre entre los animales silvestres y sus patógenos, que puede ser una bacteria, un virus, etcétera, como ya lo había mencionado, pues se mantiene regulada, es un equilibrio natural. Y si ellos se enferman en vida silvestre, es parte de su ciclo natural biológico. Pero ¿qué pasa cuando nosotras, las personas, entramos a invadir estos ambientes, a tener en contacto con ellos, a sacarlos de ese ambiente? Es que justamente pasa lo que mencionaba al inicio. Entramos en contacto con estos animales que nunca han estado en contacto con las personas y que pues incrementan estos factores a los cuales nos pueden transmitir estos patógenos, ¿no? Entonces, y ahí es donde sucede que en muchos casos pues los humanos nos podemos enfermar cuando estas enfermedades, y por eso es que se producen estas enfermedades zoonóticas, ¿no? Solamente para mencionar algunas cifras en relación a lo que reporta la misma Organización Mundial de la Salud,
es que pues hay un reconocimiento que las enfermedades, inclusive el 60% de las enfermedades infecciosas existentes en humanos son zoonóticas, quiere decir que vinieron de los animales hacia nosotros. Y actualmente en el mundo a nivel global hay más de 1.600.000 de distintos virus que faltan todavía identificar y reconocer, ¿no? Y muchos de ellos pueden estar inclusive en Amazonía. Entonces esto es importante también reconocerlo, como digo, no echarles la culpa al mismo hecho de los animales, porque ellos en vía natural tienen estos patógenos y conviven con ellos. Por eso justamente vuelvo a mencionar el rol que tenemos nosotros al invadir estos espacios, al extraer estos animales y al tenerlos en contacto con nosotros. Nosotros mismos estamos creando estos riesgos. Claro, digamos que la conclusión equivocada sería, debido al miedo que nos genera ese contagio, más bien llevar nosotros a los animales más rápido a la extinción, ¿no? Que debería ser al revés, ¿no? Y más bien respetar un poquito el distanciamiento que debe tener con el ser humano con ciertas especies, ¿no? Yo me acuerdo haber escuchado las noticias de un libro que salió justo cuando empezaba la pandemia, que vinculaba la pandemia del COVID-19 con la forma como hacemos agricultura, ¿no? Y cómo también la expansión de la agricultura nos ha puesto en mayor contacto con ciertas especies, y eso a su vez ha facilitado, digamos, el contagio de este tipo de enfermedades. Así que ahí entiendo que hay todavía todo un, digamos, espectro amplio de cosas que discutir, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Ya como nos vamos quedando un poquito cortos de tiempo, quería pedirles a ambas, Patricia y Giovanna, que nos den sus reflexiones finales sobre esta conversación, ¿no? Tratando de pensar en el ciudadano común y corriente, en la agencia que pueda tener ese individuo para tomar acción, para hacer algo que tenga que ver con la disminución de esa actividad ilegal. ¿Qué sería lo que ustedes recomendarían? Empiezo contigo, Patricia. Gracias. Sí, bueno, yo creo que las alternativas son varias, ¿no? Y justo lo que hemos venido conversando a lo largo de esta reunión. En principio, tratar, y quizás mi aproximación va a ser desde el Estado, desde las políticas públicas, para empezar, es cómo tenemos que cambiar esta política quizás criminal reactiva y más bien ir a lo preventivo, ¿no? Ya la estrategia de tráfico que tomó un esfuerzo de tiempo generarla y ahora está en proceso de implementación y queda solamente 1 año y medio para que termine, y nos ha demostrado algunos efectos respecto a las campañas que ha venido emprendiendo el CERFOR y las autoridades justamente en el marco de esa estrategia. Entonces, hago clave la educación, la sensibilización, información, procurar la coordinación entre las autoridades para que puedan actuar de una manera conjunta, ¿no? Eso es un tema súper clave. Y respecto a la estrategia, indudablemente, ¿no? Continuar con el proceso para su actualización, porque es una estrategia pensada para 10 años, ya tenemos 5 años que han pasado de esta, prácticamente, y ya tenemos que ir empezando, si no es que ya lo inició el CERFO, seguramente, la actualización de este proceso, ¿no? Otro tema clave que sin duda nos puede ayudar en la legislación nacional, y ya lo mencionamos, es que pueda ser categorizado este ilícito como crimen organizado, ¿no? Ya hay una serie de iniciativas, tenemos ya decisiones, pronunciamientos a lo largo del tiempo que realmente reconocen y la dinámica que se da justifica que haya otro tipo de medidas para abordar esa problemática de una manera mucho más integral. Y quizás ya para finalizar, como Estado, como país, apoyar y entrar en las discusiones que actualmente están generándose a nivel internacional, porque justamente a propósito de la pandemia, que ya muy bien lo describió Giovanna, hay una reflexión sobre el rol que tienen que asumir los estados, ¿no? Justamente para abordar ese problema de manera cooperativa. La propia CITES ha puesto a comentarios, a disposición de los estados partes, la oportunidad de crear un grupo de trabajo, y eso ahorita, lo ha sacado ahora en febrero, y el plazo creo que para aportes se vencía ahora a inicios de marzo, para generar un grupo de trabajo donde realmente la CITES se siente y diga de qué manera este convenio puede ayudar a hacer frente a la prevención de otras posibles enfermedades zoonóticas. Entonces ya tenemos tratados, gobiernos que están tomando estas decisiones precisamente para tratar de hacerle frente, ¿no? Y hay otras iniciativas, y ahí termino, donde precisamente tratan de generar protocolos a nivel internacional para hacer frente al tráfico de la vida silvestre, ¿no? Y eso es clave, porque actualmente en la práctica no tenemos tratados internacionales, tenemos una serie de herramientas, pero no tenemos en sí un tratado internacional que trate de abarcar el tráfico de vida silvestre. Y eso también es una limitante para nuestra normativa, porque por más normas que saquemos, por más que las autoridades hagan todo el esfuerzo a hacer frente,
si a nivel internacional no hay un compromiso para articular esos esfuerzos, siendo un crimen o un delito transnacional, realmente los impactos se ven limitados. Y ahí solo citar esa iniciativa global para acabar con el crimen contra la vida silvestre, precisamente ha generado un protocolo, una propuesta contra el tráfico de especímenes de fauna silvestre, que trata de ser el cuarto protocolo que forma parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ¿no? Y esto es clave porque da una serie de herramientas y compromisos de intercambio de información, de investigación, de trabajo conjunto entre autoridades a nivel fronterizo, precisamente para que a nivel global puedan darse las herramientas para hacer frente a ese ilícito. Así que hay varias cosas que se vienen ahorita gestando y es cuestión de formar parte de esos procesos y no dejar que se pasen, sino participar en la discusión y generar esos compromisos. Buenísimo. Seguimos con Giovanna, tus reflexiones finales. Sí, gracias, Augusto. Como reflexiones finales, me quiero dirigir básicamente a sociedad civil, a las personas, a los ciudadanos, justamente pidiéndoles que seamos responsables de nuestro consumo, de inclusive tomar estas decisiones, ¿no? Algo tan simple como no comprar animales silvestres como mascotas. Primero que nos ponemos en riesgo, ya hablamos del tema de las enfermedades. No sabemos qué pueden estar portando, como les dije, hay todavía mucho que descubrir. Y adicionalmente, pues, estamos impactando directamente al bienestar de ellos al tenerlos, pues, en estos ambientes confinados y hacinados, ¿no? Adicionalmente que esto, ya como lo explicó Patricia, pues es un delito, ¿no? Entonces, todo lo que viene involucrado a compra de animales silvestres de manera ilegal. Y a nivel del tema de consumo, también, si visitamos algún lugar por turismo, que sea responsable, ¿no? Podemos pensar que no pasa nada con estos animales que a veces son utilizados para la toma de fotografías, por ejemplo, los famosos selfies con animales, pero pues ¿de dónde salen estos animales? No, no es que exista un zocriadero o un lugar legal que va a proveer estos animales, entonces generalmente son de un comercio ilegal, entonces es importante por eso, y vuelvo a recalcar con lo que inicié, nosotros somos la fuente de demanda, nosotros somos los que promovemos este tipo de consumo. Entonces, reducir justamente estas solicitudes, estos pedidos, estas actividades que involucran el uso de animales silvestres y promover más bien otro tipo de consumos. Si nos gusta mucho la naturaleza, visitar y estar en contacto con ella en áreas naturales protegidas, por ejemplo, apoyar otro tipo de iniciativas que tanto necesitan de ayuda como centros de rescate, que básicamente se ocupan de recuperar distintos animales que provienen de tráfico ilegal. Adicionalmente, emitir las denuncias y los reportes si uno conoce que algo ilícito está sucediendo en tu ciudad, en un mercado, en un bus, en una embarcación, en cualquier lugar. Todos podemos colaborar. Hay las autoridades que ya mencioné en un momento, pues todos ellos están recibiendo denuncias, pero justamente es importante también conocerlos, ¿no? Conocer la labor de nuestras autoridades, del CERFOR. Hay un canal, Alerta CERFOR, donde se pueden hacer justamente estas denuncias. Y creo que estar un poquito más atentos porque, solamente ya para cerrar, y cuando hablamos un poco de lo orgulloso que nos sentimos de ser peruanos, pues tenemos justamente una especie emblemática, la vicuña, en nuestro escudo de país, y mencionaba que hace finales de febrero se reportaron 50 de estos individuos muertos en Arequipa, y hay muchos reportes más así lamentables, y justamente por esta presión ilegal, ¿no? Entonces, aprendemos a conservar nuestros recursos y a sentirnos orgullosos de lo que tenemos, ¿no? Sí, yo solamente para complementar lo que ustedes decían, y por supuesto ustedes son las expertas, yo también siento que este es un problema bien grande, pero también trato de verlo con optimismo, ¿no? Por un lado, me da cierta confianza, aunque no es una solución de corto plazo, el hecho de que la educación de las nuevas generaciones ya viene, digamos, con un chip distinto de entendimiento, digamos, del equilibrio que debe tener la humanidad con la naturaleza, ¿no es cierto? De la importancia de la biodiversidad, etcétera, etcétera. De repente aquellos que somos un poquito mayores nos cuesta un poco más entender la relevancia de estos temas, pero los que vienen después que nosotros los tienen más claros, y eso es algo bueno.
Y lo otro es que este tema de las enfermedades zoonóticas nos hace ver muy claramente que no solamente tenemos que, digamos, proteger a las especies por una cuestión de respeto, sino que hay un riesgo asociado, ¿no es cierto? Y ese riesgo no es menor. Y también debe entrar en, digamos, en las consideraciones para entender por qué tenemos que evitar justamente que a través de estas actividades como el tráfico ilícito se genere se potencie de alguna manera ese riesgo que puede ser muy, muy grande, ¿no? Esta pandemia que estamos viviendo hoy ha surgido aparentemente de China, ¿no es cierto? Pero quién sabe si podría surgir una de Perú más adelante en el tiempo, ¿no? Producto de situaciones similares, ¿no? En fin, ha sido un gusto enorme poder conversar con ambas para este webinar. Para quienes nos están viendo, si es que tienen preguntas o inquietudes, no duden en hacérnoslas saber en los comentarios de este video, que por supuesto es una conversación que queremos seguir teniendo y profundizando. Solamente para terminar, decir que este webinar ha sido posible gracias al apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y que su contenido es de responsabilidad exclusiva de los autores y los participantes y no refleja necesariamente los puntos de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos. Dicho eso, muchas gracias a todos los que nos han visto o escuchado y nos encontramos en una siguiente oportunidad. Adiós.